Bueno, en este video les traigo la clase del día de jueves y el cual tiene que ver con los temas relacionados con la derivación numérica. Clase pues complementaria el día lunes que no tuvimos y avanzar un poco hacia lo que debemos considerar para llevar nuestro curso de modelamiento y simulación. Entonces, en primer lugar, para hablar de la derivación numérica, pues quiero que veamos esta primera expresión, la cual define la derivada en un punto, la cual se define como el límite cuando el incremento del delta de x tiende a 0 de f de x más h, es decir, la función evaluada en el punto más el incremento, menos f de x sobre delta de x. Esta expresión es exacta cuando el límite de delta de x tiende a 0. Ahora, para un delta de x finito, es decir, cuando yo quiero aproximar esto para un valor de delta de x, como dice acá, finito, pues podemos aproximar de la siguiente forma. La palabra límite desaparece y podemos aproximar la primera derivada, como incluso lo hicimos en las primeras clases del curso para el tema del método de Newton-Raphson, como la primera derivada igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, pero naturalmente al delta de x convertirse en un término finito, tengo que esta aproximación tiene un error que es aproximado, un error que depende de quién, delta de x. Como vimos en los ejercicios, entre más pequeño sea el delta de x, pues más aproximado va a ser esto. Esto lo podemos comprobar fácilmente con un cálculo muy sencillo en Excel. Cuando yo aproximo la derivada de esta forma, de esta manera para un delta de x finito, esto se denomina como una diferencia finita, es decir, estoy diferenciando o derivando la función para un delta de x finito. Entonces, ojo con esta palabra, diferencia finita. Esta sería la diferencia finita, o la primera diferencia finita de f, evaluando el punto en el incremento x más delta de x. Entonces, importante aquí, esta expresión, cuando el delta de x es finito, tiene vinculado un error que depende de, principalmente, o solamente, podría decir, de delta de x. Siguiente. ¿Cómo se puede estimar ese error? ¿Cómo podemos llegar a cuantificar el error en la expresión de una derivada? Entonces, como vimos en la clase anterior que hicimos un breve repaso de la serie de Taylor, esta expresión que tenemos aquí atrás puede ser deducida a partir de la expansión de la serie de Taylor hasta el segundo término, como vemos aquí. Entonces, si expandimos la serie de Taylor para el punto x más delta de x, tenemos esta expresión. Al igual, pues son términos infinitos, hasta n igual a infinito. Si truncamos la serie en el segundo término, después de la evaluación de la función, y despejamos el f' de x, tenemos que el f' de x es igual a la diferencia finita, o la aproximación de la primera derivada, menos o más, no importa, delta de x sobre 2 factorial por la segunda derivada de f. Entonces, esta expresión, como vimos acá, este delta de x, el error en función del delta de x, es igual a delta de x sobre 2 factorial por la evaluación de la función en su segunda derivada. Entonces, importante aquí entender que el error es proporcional al delta de x. Ahora, ¿cómo se conoce esta expresión cuando expando la serie de Taylor o hago la aproximación para el punto x más delta de x? Eso se conoce como vemos acá, una diferenciación hacia adelante, o forward, como aparece en el capítulo 4 del libro que hemos usado como referencia para este semestre. Entonces, esta es cuando en el término de la derivada numérica para un delta de x finito aparece el término f de x más delta de x, se dice que estamos diferenciando hacia adelante. Otra cosa importante aquí es en el término o en la expresión que cuantifica el error, y el cual es proporcional, obviamente, como habíamos mencionado, delta de x, se utiliza la notación big O, que es una O, y entre paréntesis el delta de x. Esto quiere decir que el error
es una expresión en términos matemáticos, es proporcional a delta de x. Ahora, si decidimos no expandir la serie de Taylor hacia adelante, es decir, en el punto x más delta de x, sino en el punto x menos delta de x, es decir, me estoy retrocediendo un incremento en la función, lo cual es totalmente válido, y truncamos después de la evaluación de la función la serie en el segundo término, pues podemos llegar también a una expresión para la primera derivada, la cual la deducimos de la siguiente forma. Es decir, esto lo sacamos o lo extraemos de truncar la serie de Taylor en el segundo término después de evaluar la función. ¿Cómo nos queda? Que la aproximación de la primera derivada también puede ser igual a f de x menos f de x menos delta de x sobre delta de x. Esta expresión se conoce como la diferenciación o la diferencia finita de f hacia atrás, backward, como aparece en el libro. Entonces yo puedo aproximar hacia adelante una función, hacia atrás, y como vemos, al despejar el f' o el de f de x, este delta de x se cancela con este y tenemos que el error también es proporcional, es decir, vuelvo y repito, esta O, es el término big O en términos matemáticos, el error es proporcional a delta de x. Y así yo puedo empezar a jugar con la serie de Taylor. Por ejemplo, si restamos el incremento de la expresión de la expansión de la serie de Taylor hacia adelante y hacia atrás, podemos también extraer un término para la primera derivada. Al hacer esa resta de las dos ecuaciones que vimos anteriormente, tenemos que la primera derivada es igual a f de x más delta de x menos f de x menos delta de x sobre 2 delta de x, y nos aparece un término diferente para el error. En este caso tenemos que el error es proporcional ya no a delta de x, sino a delta de x cuadrado. Entonces, importante, tanto cuando hago diferencia o aproximo la derivada hacia adelante o hacia atrás, el error es proporcional a delta de x. Ahora que obtuve otra expresión, el cual se define como la diferencia central y es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x sobre 2 delta de x, se conoce como una diferenciación central. Entonces tenemos que la primera, la aproximación hacia adelante y la aproximación hacia atrás, su error es proporcional a delta de x, y la aproximación o la diferenciación central es proporcional a delta de x cuadrado, que define que el error sea proporcional tanto a delta de x como a delta de x cuadrado, a algo que en métodos numéricos o en sucesiones convergentes se conoce como el orden de la aproximación. Es decir, que la diferencia hacia adelante como la diferencia hacia atrás tienen un orden de aproximación proporcional a delta de x, es decir, de primer orden. Y cuando la aproximación es proporcional a delta de x cuadrado, se conoce como aproximación de segundo orden. Entonces ya aquí podemos sacar una primera conclusión, y es que usando la diferencia central puedo obtener una aproximación con un error menor al de aproximar hacia adelante o aproximar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el orden de la aproximación es proporcional a delta de x cuadrado, es decir, es de segundo orden. Entonces mucho ojo con estos términos de la aproximación hacia adelante, la aproximación hacia atrás y la aproximación central, y la precisión de cada una de esas expresiones. También podemos hacer lo mismo para la segunda derivada. Esto también lo podemos extraer de la expansión de la serie de Taylor. Vamos a ver aquí, la segunda derivada la podemos aproximar como f de x más delta de x menos 2f de x más f de x menos delta de x sobre delta de x cuadrado. Y así sucesivamente. Yo puedo jugar o añadir términos a la serie de Taylor para llegar a más expresiones. Como ustedes pueden ver en el libro, no son muy explícitos, pero realmente no es complicado llegar. Por ejemplo, nos permite o nos resume las aproximaciones tanto para la primera como para la segunda derivada de primer orden. Recuerden el orden de la aproximación. Entonces tenemos la diferencia hacia adelante, que fue la que vimos aquí, x sub i más 1 es x más delta de x. Para la segunda derivada
cuando obtenemos la aproximación y la aproximación es de primer orden, la diferencia hacia atrás para la primera derivada, la segunda derivada hacia atrás, y la diferencia central, como vimos, es de segundo orden, por lo tanto no aparece acá. Vemos las aproximaciones para las derivadas con aproximación de segundo orden. También se puede deducir la primera derivada hacia adelante. Digamos, todos estos términos surgen a partir de añadirle más términos a la serie de Taylor. La segunda derivada hacia adelante, la primera derivada hacia atrás, la segunda derivada hacia atrás y la diferencia central para la primera derivada como para la segunda derivada. Entonces, mucho ojo con estas tablitas, porque ahorita con un ejemplo vamos a ilustrar de qué se trata el tema. Y a partir, como les digo, de manipular la serie de Taylor, aparte, digamos, de estas aproximaciones de primer orden hacia adelante, hacia atrás, las de segundo orden hacia adelante, hacia atrás y la central, podemos llegar a una expresión que se conoce como la aproximación de la derivada para valores extremos, es decir, para situaciones donde tenemos una situación especial para valores de frontera y es conveniente usar esta. Entonces yo que recomiendo para cuando uno estudia estos temas de aproximación numérica, tener presente tanto las diferencias hacia adelante, hacia atrás, tener en cuenta el orden, ¿sí? Aquí vimos las de primer orden, aquí las de segundo orden, tener en cuenta las diferencias centrales y tener en cuenta esta expresión para la aproximación de la primera derivada, conocida como la aproximación endpoint o para valores extremos, la cual es de segundo orden. Podemos ver la expresión del error y ya vamos a ver para qué sirve esto. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar las aproximaciones numéricas.